Worky+Centric tiene todo lo que necesitas para simplificar tu nómina. Conecta las funciones de Worky con Centric para automatizar tu flujo de nómina y evitar errores. Desde Worky, gestiona tu directorio de empleados, realiza los registros de asistencia y selecciona las incidencias que se aplicarán a la nómina. Visualiza y descarga los distintos reportes de nómina y revisa los cálculos en cualquier momento. Además, podrás distribuir inmediatamente los recibos de nómina y tus trabajadores los recibirán por medio de correo electrónico o en la app móvil de Worky, donde podrán consultarlos, firmarlos y descargarlos. Deja fluir tu proceso de nómina de manera automática y sin errores. Conoce todos los beneficios que te ofrece Worky+Centric. Agenda una demo hoy mismo. Worky. Worky+Centric tiene todo lo que necesitas para simplificar tu nómina. Conecta las funciones de Worky con Centric para automatizar tu flujo de nómina y evitar errores. Desde Worky, gestiona tu directorio de empleados, realiza los registros de asistencia y selecciona las incidencias que se aplicarán a la nómina. Visualiza y descarga los distintos reportes de nómina y revisa los cálculos en cualquier momento. Además, podrás distribuir inmediatamente los recibos de nómina y tus trabajadores los recibirán por medio de correo electrónico o en la app móvil de Worky, donde podrán consultarlos, firmarlos y descargarlos. Deja fluir tu proceso de nómina de manera automática y sin errores. Conoce todos los beneficios que te ofrece Worky+Centric. Agenda una demo hoy mismo. Worky. Bueno, ahora sí, bienvenidos todos. Tenemos un webinar muy importante ahorita, ya que en marzo es la última fecha para que puedan realizar el cálculo de prima de riesgo del trabajo. Nos da mucha emoción que se hayan conectado, que estén con este interés de saber cómo realizar los cálculos de forma correcta. Y bueno, les quiero presentar a los ya conocidos Carlos de León y David Lozada. Ahorita voy a dejar que ellos les cuenten un poquito más acerca de su trayectoria y por qué están aquí el día de hoy. Pero recuerden que la idea es que podamos resolver todas las dudas que tengan, así que con confianza las pueden ir anotando en el chat para que podamos hacer las pausas y las podamos resolver. ¿Ah? Pues, Lion, David, ahora sí que la presentación es toda suya. Excelente. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, David. Muchas gracias sobre todo a todos los que nos acompañan. Veo que tenemos clientes, prospectos y una gama muy extensa de empresas, David. Significa que aquí hay varias dudas, ¿eh? Vamos a tener una gran charla. Así es, mi Charlie. Bueno, te voy a volver a presentar para los que no se hayan unido a nuestros eventos. David, maestro fiscal, con más de 30 años de experiencia en nómina, toda una eminencia en el campo. David, me fascina que estés aquí para que platiquemos de estos temas, para que así que podamos pues, despejar todas esas dudas, ¿no? Creo que es muy bueno y es parte de nuestros pilares. Así es, Charlie, pues ha sido siempre una dinámica constante porque tenemos obligaciones que cada año o cada mes o cada X tiempo hay que estar cumpliendo. Y siempre hay gente que va comenzando, hay otros que llevamos algún tiempecito más, pero siempre con la expectativa de qué novedades, qué cambios y qué problemillas que de repente se llegan a suscitar o dudas que a veces tenemos, ¿no? Y siempre es importante el ir con alguien que tenga algo de experiencia para que nos despeje esas dudas. Por eso estamos aquí, para resolver. Sí, yo creo que nos espera un gran año, ¿eh? Ya vimos ahorita lo de la ley Silla. Ojo, todo el mundo lo va a ver en las noticias, todavía no está en diario oficial. Será un tema que ya les llevaremos más adelante. No perdamos de vista, David, igual lo veíamos en los cambios de este año. Va a estar en discusión el aguinaldo digno. Va a estar en discusión la reducción de jornada laboral. Va a estar en discusión el permiso de paternidad de 3 semanas. Y hasta ahorita creo que es lo que tenemos en el radar, ¿no? Que sabemos que se va a discutir en las diferentes
los diferentes foros. Efectivamente. No, y además tenemos una reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo, precisamente en esos temas de enfermedades de trabajo, lo que la ley considera, la Ley Federal del Trabajo considera como enfermedades de trabajo. Entonces, vaya, posiblemente no sean situaciones que cambien de un día para otro la dinámica en la empresa con las nóminas o con algún tema o asunto así, pero sí es muy dinámico el que la autoridad pues va haciendo algunas actualizaciones y que pues siempre es necesario saber para que nos hagan desprevenidos. Totalmente. Y evitar cualquier multa. Así que, bueno, Exactamente. David, pues encantado de platicar. Así que comencemos. Muy bien, pues Oye, yo de las primeras preguntas que te haría, además del artículo 74, me llama la atención porque en los últimos días, previo a este evento, conversando con diferentes noministas y personas de nómina, eh, respecto a por qué se le dice prima de riesgo, ¿no? Y noté que había poco entendimiento, que al final es un seguro lo que estamos pagando. Es la única rama del seguro social. Oigan, ahí deberíamos dar un premio, Fer, a quien ahorita nos escriba las 5 ramas. Esa es pregunta obligada mía de examen, ¿eh? Las 5 ramas del seguro social. Y esta es la única rama que tiende a tener esa variación entre empresas, ¿no? Y colaboradores. Ya vimos que cesantía y vejez, cesantía, edad avanzada y vejez, tuvo su cambio desde el 2023, legislado en 2020 y que será progresivo, pero esta en particular tiene una serie de consideraciones, los cuales me encantaría que platicáramos. Algo también que me noté que vale la pena reforzar son las 5 clases de riesgo. ¿Por qué existen 5? ¿Cómo sé cuál tengo yo? ¿De qué depende? O sea, hay que empezar desde el principio elemental, que no es lo mismo trabajar en una oficina, que como platicábamos tú y yo, que bueno, estar en una obra y todo lo que eso lleva. Entonces, me encantaría que nos platicaras, pues, obviamente el fundamento, que lo estamos viendo en la pantalla, pero un poquito más de este seguro. ¿Qué es? ¿Por qué se contrata? ¿Qué cubre? ¿Por qué está el riesgo? Y de ahí, creo que no va a haber nada más enriquecedor que hacer un ejercicio, que es lo que nos preparaste para el día de hoy, y que la gente pueda ver cómo se hace todo este proceso, las fórmulas, nos compartan sus dudas y sobre todo pues vean la aplicación de las mismas en el SUA. así es. Pues bueno, partiendo del trasfondo, esta es seguro. De hecho, eso es como debemos de ver, es un seguro. Es obligatorio. La ley impone al patrón en la obligación de absorber todos los costos y todo lo que involucre el que un trabajador tenga un accidente o sufra una enfermedad por estar expuesto al trabajo, a la actividad que cotidianamente está ahí prestando sus servicios, haciendo sus labores. Es la responsabilidad del patrón. Entonces, ¿qué haces? Si el patrón tuviera que absorber todo, imagínate un accidente donde un trabajador tenga que estar un buen tiempo en hospital, en terapia intensiva, pues sería oneroso. Entonces, para evitar esos desembolsos que se pueden presentar en cualquier momento, o quizá algunos accidentes de menor impacto, se contrata un seguro. Bueno, la ley impone que se contrate este seguro que va a absorber todas eh, las responsabilidades patronales. La ley utiliza un término que es la subrogación. El IMSS se subroga las obligaciones, asume las obligaciones patronales para dar atención médica principalmente, la que se requiera, y también vienen otras prestaciones como el subsidio de los salarios. Entonces el patrón ya no tiene que tener un sobresalto en lo que la parte económica le podría impactar un accidente de trabajo, porque sabe que tiene este seguro y obviamente pues va a cubrir desde lo más mínimo hasta las atenciones quirúrgicas y médicas más especializadas, además del salario que el trabajador percibe durante el tiempo que no puede estar trabajando. Entonces, viéndolo así, realmente el patrón está protegido. Este es el beneficio para ambas partes, tanto para el trabajador que sufre el accidente o tiene la enfermedad, como para el patrón que tiene la responsabilidad de absorber todos los costos. Ahora, esto de las clases que tú mencionabas, tenemos un reglamento específico, el reglamento de clasificación de empresas, donde van tabulando diferentes actividades, porque como bien lo mencionaste, no todas existe el riesgo
para los trabajadores de que sufran un accidente o que padezcan una enfermedad de trabajo. Entonces buscan premiar aquellas actividades menos riesgosas con un costo menor de la prima, del costo de este seguro, y sancionar a aquellas empresas que tienen más riesgo, que provocan más afectaciones a sus trabajadores con una prima, con un costo mayor de este seguro. Así fue como hace medio siglo, un poco más, el IMSS se dedicó a clasificar las diferentes actividades en 5 clases, de la más segura o la menos riesgo hasta la más riesgosa. Y pues bueno, sí, creo que es muy obvio que distinguir actividades de oficinas, actividades eh, dentro de instalaciones protegidas sin tanto movimiento, sin utilizar maquinaria pesada, a aquellas que sí tienen que estar utilizando equipos, maquinaria pesada, químicos o la construcción misma. De hecho, es una de las industrias más eh, de mayor riesgo que más atiende el IMSS. Por eso es de que los tiene en su clase más alta. Así es como se comienza, y bueno, el hecho de que estés en una industria muy peligrosa, si tienes el cumplimiento de toda la normativa oficial mexicana en materia laboral, todas las famosas NOMS, hay algunas que son recientemente famosas, pero existen, ¿no? Hay 45 NOMS que aplican sobre todo a ciertas industrias que son algo peligrosas, pues para disminuir esos riesgos de trabajo. Entonces, el hecho de que tengas que entres en una clase 5, que es la de más riesgo, pero que estés protegiendo a los trabajadores y no se tengan riesgos de trabajo, pues también existe el mecanismo de poder disminuir la prima. Y para eso es esta declaración, para poder revisar esa siniestralidad, a ver cómo te fue el año pasado, cuántos accidentes de trabajo o enfermedades se tuvieron en los trabajadores, y en la medida que vayan disminuyendo, pues va a ir disminuyendo la prima, es decir, el costo de este seguro para los patrones. O al revés, si tuviste un accidente, un trabajador que se enfermó por riesgo de trabajo, entonces tendrá el efecto contrario, se incrementará el precio del pago de esas cuotas por el seguro de riesgos de trabajo. Así es como en general funciona este seguro, ¿no? Esta obligación patronal. Sí, creo que vale mucho la pena meternos en el tema de cómo se disminuye, ¿no? Todavía existe la creencia de poderla bajar a todo, pero la ley es muy clara. Sí, te sorprendería las dudas que he tenido que resolver de este tema. El otro día entrábamos en un debate de si yo ya tengo un seguro, ¿por qué le tengo que pagar al IMSS, no? Y voy a demandar. Bueno, pues ya nos explicaste específicamente que no es sustituible esta relación que se tiene y es el IMSS el que lo gestiona por todos estos beneficios que le dan a los trabajadores. Sí Pues hubo, históricamente quiero comentarte que sí hubo quienes se ampararon y lograron ganar el amparo y no tenían esta obligación. Pero fue hace 50 años, cuando antes de que entrara en vigor la ley del IMSS del 1973. Ujú. Creo que ya no existen empresas de las que ganaron el amparo que sigan teniendo ese beneficio. Sí, es igual que un poco el de salud y demás, y varias ramas se pueden apagar. Sí, es que es brutal cómo se puede empezar a modificar, pero igual que tú, yo en la actualidad no conozco a ninguna que esté amparada como para no tener esta parte de la prima de riesgo. Ujú. Entonces, David, platícanos, ¿cómo se disminuye? ¿Cómo es la fórmula? Bueno, una vez que entendemos esta obligación de revisar la siniestralidad, de revisar los riesgos de trabajo, en la propia ley y en su reglamento encontramos una formulita que parece ser medio aparatosa, pero la realidad es que no está tan complicada. Y se busca ponderar entre ciertas variables. Los días subsidiados, los días que tuviste a algún trabajador con una incapacidad por riesgo de trabajo. Los que tuvieron una alta como incapacidad permanente, las defunciones y la plantilla, el tal de trabajadores asegurados en promedio al año. Ah, es muy importante indicar y recordar que de todas las incapacidades que hoy tenemos, son tres: trabajo, enfermedades y enfermedad general y maternidad.
Las de riesgo de trabajo son las únicas que se consideran para hacer el tributo de esta nueva prima. Y dentro de las de riesgo de trabajo hay, digamos, una subclasificación. Las que se conocen como en trayecto, como las que ya son totalmente riesgo de trabajo. ¿Qué sucede? Cuando un trabajador, este seguro, al final vamos a verlo como el seguro, o sea, ¿desde cuándo está cubierto, está protegido el trabajador? Conforme a la ley, lo protege este seguro desde que sale de su casa hasta que llega al centro de trabajo, toda la jornada laboral y después, desde que sale del centro de trabajo y regresa a su casa. Esa es la cobertura que tiene el trabajador. Si en el si en el trayecto tuvo un accidente, ya sabes que nunca pasa en la Ciudad de México, ¿no? De que se suben a saltar, hay disparos y lo llegan a lesionar. El trayecto, bueno, está cubierto, está protegido este trabajador porque lo consideran un accidente de trabajo porque ya iba hacia el centro de trabajo. Pero hay un beneficio. El patrón no es afectado por todos aquellos accidentes que se dan en trayecto, tanto de ida como de regreso. Eso es, digamos, casualidad o alguna cuestión que es ajena a la responsabilidad patronal. Solamente las incapacidades que ya se dan dentro de la jornada laboral, dentro del centro de trabajo, son las que se toman para hacer este cálculo. Las de trayecto. Me encanta que hagas esa aclaración, porque yo creo que es una de las principales dudas, ¿no? Sí. La gente es muy común que diga, sí, pero me accidenté, sí es una incapacidad, sí es un riesgo de trabajo, iba yo a mi centro de trabajo, etcétera, etcétera, y la gente tiende a decir, esto se debería de incluir. De hecho, aprovecho para hacerte una duda que nos están compartiendo, que creo que también es de lo más común. Nos dicen, buenos días, si la empresa se dio de alta en septiembre del 2023, ¿tiene la obligación de calcular prima de riesgo? Yo creo que lo primero que tenemos que asumir, David, es como alta vamos a entender creación del registro patronal, ¿no? Sí, hay una indicación, una precisión más bien, respecto de los patrones que deben de cumplir esta obligación. Déjenme buscar si tengo por aquí el fundamento. No, creo que no está por aquí. Entonces, aquellos patrones que completaron un año calendario desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre son los que están obligados. Y en el caso que la pregunta que plantean, si se dio de alta en septiembre, en julio, en enero, el patrón, se tramitó el registro patronal, no se tiene año completo, por lo tanto, este primer año no se tiene la obligación. Pero hay que tener cuidado. Ya pasó hace como un par de años que, bueno, ya tiene más tiempo que el IMSS permite tramitar registros patronales, altas patronales, sin tener trabajadores. Entonces, me enteré de un caso donde el patrón se dio de alta en diciembre, noviembre, diciembre de 2021, y contrató o registró más bien al primer trabajador hasta marzo del 2022. Entonces, consideró el patrón que de marzo, que fue mi primer trabajador, a diciembre no completé el año y no presentó su declaración del 2022. Entonces, el 2023, por allá de mayo, le va llegando una multa por no haber presentado la declaración anual. Y le dijo, oye, pero el patrón le reclamaba al IMSS, oye, pero es que mi primer trabajador lo di de alta en marzo y la obligación es para las empresas que tienen operación desde el 1 de enero. El IMSS dice que su criterio, o sea, no toma la fecha de alta de los trabajadores, sino la fecha de trámite del registro patronal. Entonces, por eso hago la precisión. Si tú contrataste en septiembre al primer trabajador, pero tramitaste el registro patronal desde antes y el registro patronal estuvo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, sí preséntalo, sí hay la obligación. Eso. Pues muy importante, si la empresa es nueva, doble checar, ¿no? Que no vayan a caer en este supuesto de es que el dueño la dio de alta hace 3 años o 2 años y no había hecho mayor movimiento. Siempre revisar la fecha en la que se dio de alta el registro patronal. Es correcto. Excelente. Sí, para evitar. Entonces, platicabas, no debemos de incluir todo lo que sean accidentes de trabajo yendo o regresando del centro de trabajo, sino lo que pasa específicamente así que en nuestro lugar de trabajo.
en el lugar y en la jornada de trabajo. La Por ejemplo, jornada. si tú tienes un trabajador que es chofer de un vehículo, ¿no? Y entonces llega al centro de trabajo y sale con el vehículo a repartir, entregar, está fuera de las instalaciones y tiene un accidente y tiene un accidente de trabajo. El IMSS lo califica como de trabajo, no en trayecto, porque estaba en su jornada. Ya está en la jornada. Así es, está en la jornada, es parte de su trabajo, está todos los días saliendo, conduciendo la unidad y pues ahí hay riesgos. Por esa razón, ese tipo de casos sí los considera como riesgo de trabajo, no como un trayecto. Trayecto es nada más de la casa al centro de trabajo y de regreso. Y ojo, también me he enterado de casos que pasan donde el trabajador dice, fui a dejar a mis hijos a la escuela y de ahí me fui al centro de trabajo. Y en ese segundo tramo tuve el accidente. Cuando el IMSS investiga, me he enterado de casos donde el IMSS dice, no, esto no es accidente en trayecto porque no venías desde tu casa. Y pues ha habido necesidad de meter abogado y al final ganan esto, pero pues bueno, ya la lata de tener que ir a otras instancias con abogados, ¿no? Entonces, bueno, cosas de nuestro México lindo y querido. Entonces, sí, desde el trayecto están protegidos y hay que tener mucho cuidadito con desviarte a hacer un mandado porque sí, el IMSS lo ve con malos ojos. Y es muy común, ¿no? O sea, sobre Ujú. todo, es muy común. Sí, Alguien sí, tiene que dejar a los niños en la escuela. sí, sí, sí. Sí, o de regreso vas a, no sé, a comprar cualquier cosa y tantito te desviaste y sucedió algún accidente, pues ahí es tan complicado. Y el patrón no tiene problema en el sentido de lo que suceda después de que salió, después de que registró su hora de salida o antes de que ha registrado su horario de entrada. Por eso también es importante los patrones. Las empresas encontramos todavía muchos problemas de administración del personal, de los registros de asistencia. Muchos dicen, no, yo no necesito. Ok, aunque no sea importante, para estos casos sí es muy importante el tener un registro de a qué horas entraste, a qué horas entró, dar un seguimiento de si vino, si no vino. No sabes la cantidad de omisiones que Totalmente. hay en las empresas con estos datos Y informativos. sabes, voy a abrir justo con eso que estás diciendo para una pregunta que está llegando y se me hace una de las más interesantes a revisar en este tipo de pláticas. Ujú. Estoy de acuerdo contigo, o sea, el tener un control, un reloj checador digital, saber a qué horas inicia la jornada, a qué horas están terminando, es un gran control para medir inclusive temas de nómina como el premio de puntualidad, el premio de asistencia, el que nos da todo el fundamento de la jornada laboral y hasta de productividad. Pero bueno, eso lo podemos platicar en otra sesión. Pero Paulina ahorita nos manda un mensaje y dice, si alguien se encuentra en el centro de trabajo, pero ya terminó su jornada laboral, ¿qué se considera? Y es muy común, porque hoy con los tráficos que vivimos, pues la gente de pronto dice, bueno, pues ¿qué pasa si me quedo otras 2 horitas en lo que baja el tráfico? O me quedo a esperar a alguien. En fin, puede haber muchos causales. Me encantaría que platicáramos de este tema. ¿Qué Claro. pasa si terminó la jornada? Bueno, lo primero que yo preguntaría a David es, ¿cómo sabemos que terminó la jornada, no? Porque, pues, si no tenemos Bueno, un control digital o no tenemos un reloj checador, está muy en color gris y ya terminó. sí. Si acaso, si en el contrato viene ahí definido, bueno, sería el único documento. Pero para los criterios del IMSS que toman para calificar, cuando llega, ¿qué sucede? Cuando tiene un accidente de trabajo, cualquier colaborador, pues lo llevan a la clínica, a la subdelegación, a la clínica donde lo van a atender, y llega el médico de trabajo y le hace un primer cuestionario, le hace unas preguntas. Y la primera pregunta, ¿en dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? No, pues es que estaba en el trabajo, ya había salido. Con que diga que estaba en el centro de trabajo, de inmediato Ujú. le huele al médico como accidente de trabajo, aunque haya terminado la jornada laboral. La razón por la cual lo califican como riesgo de trabajo es que estaba en las instalaciones. Entonces, todo lo que sucede dentro de, aunque esté o no en la jornada, pues es responsabilidad del patrón. Cuando sale, ya nada más aplica si está o no en la jornada. Si salió porque ya terminó la jornada, ya no es responsabilidad del patrón, pero si salió porque es parte de su trabajo y es parte de la jornada, sigue teniendo esa, Está en el centro de trabajo.
Así es, sigue con ese criterio. Hace muchos años me tocó un caso de un trabajador que fue en fin de semana a la tienda de empleados, que estaba físicamente adentro, tenías que identificarte, tenías que estacionarte, tenías que acceder a las instalaciones, se resbala y se lastima. Se lastima fuerte. Y están las instalaciones del patrón. Sí, y es el caso, ¿no? De, oye, pero es que yo fui a la tienda es que no estaba en mi jornada. Bueno, pues sí, pero al final es un accidente que pasó en las instalaciones, ¿no? Sí. Y hay relación laboral, entonces, eso es Y lo con que... esto agrego otra pregunta que también me tocó resolver. ¿Y si estaba en el estacionamiento? Porque créanlo o no, ha pasado, ¿no? Llega a haber un atropellado en el estacionamiento de la empresa. Pues hay que ver si el estacionamiento está dentro de las instalaciones o ya es vía pública. Si es vía pública, el patrón pues ya se deslinda, pero si está dentro de las instalaciones, pues sigue siendo accidente de trabajo. Me tocó dentro de las instalaciones. Ujú. Increíble, pero sí. Sí, en verdad sí, son tantos, bueno, casos que nos enteramos, no es de que hipotéticamente podría pasar, no, es que pasa de lo más frecuente que podemos pensar, sí, efectivamente. Pues esos son en general los criterios. Y algo que también adolecemos mucho o vemos como que hay mucha omisión en las empresas son sus comisiones mixtas. Yo como contador, cuando un trabajador tiene un accidente, va a la clínica, el IMSS, el médico le da el famoso formato 77 o 79 según el caso, se lo lleva al patrón y el patrón ni siquiera lo lee, lo toma y, es del IMSS, mándaselo al contador, ¿no? Si es más grande la empresa, pues recursos humanos, y que no se le da un seguimiento, ni siquiera se lee. Ese documento no necesariamente tiene que llenarlo un externo, un contador externo, por ejemplo, sino los encargados de darle seguimiento son precisamente los integrantes de las comisiones mixtas, porque su obligación es investigar qué pasó, qué falló, por qué se dio, para pues, resanar o cubrir aquello que haya fallado y que no vuelva a suceder. Entonces, todo eso está muy teórico hoy en la normativa, pero es muy necesario. Y las empresas que le dan atención a todas esas obligaciones, pues están cuidando que no haya accidentes. Y ahora, tener accidentes de trabajo, pues hay que verlo con signo de pesos, le genera un costo a la empresa. Entonces, entre la medida que se disminuyan los accidentes de trabajo dentro del centro de trabajo, pues se ahorra dinero. Así que hay que verlo con ¿Y esa óptica. cómo son temas que uno a veces no entiende, ¿no? Cuando estás recién entrando a trabajar y ves cómo las empresas, obviamente, pues también para cuidar al empleado, pero también por el costo que esto significa, cómo se lleva en plantas y en procesos industriales el contador de días sin accidente, ¿no? El semáforo, el exceso de protocolos, el exceso de procesos que se tiene para dónde se tiene que caminar, dónde tienes que estar con casco, dónde no puedes estar, dónde un visitante, ¿no? Gran tema, los visitantes, qué tratamiento tienen, cómo debes de estar, quién te va a dar el permiso, todos los papeles que debes de firmar. Me encantaría que luego sí hiciéramos un tema del trato de los visitantes en este tipo de lugares de trabajo. Hoy Sí. tenemos una gran cantidad de clientes manufactureros y a veces creo que los procesos de entrada y todo lo que debe de firmar una persona cuando entra y todo lo que le debes de explicar, ¿no? Le debes dar una explicación de seguridad, sobre todo está en una planta. A veces son cosas que se dejan de lado. Pero bueno, ahora sí que ese es otro tema. Oye, fecha de presentación. Estamos ya en el... Ya en los días cercanos. Bueno, la ley nos indica muy claramente que se tiene que presentar durante el mes de febrero. Habla del mes de febrero, no da un día específico y obviamente pues es hasta el último día. Este año, perdón, que febrero es de 29 días, pues tenemos hasta esa fecha. Si fuera sábado, domingo, sí se recorre el siguiente día. Pero hoy no, hoy el 29 de febrero es jueves, si no me falla la memoria, entonces es el jueves de la próxima semana, o sea, ya estamos a una semana de poderlo enviar y ya, es fecha límite. El viernes 1 de marzo ya no es posible enviarlo.
se cierran todas las ventanillas y no te lo reciben por nada del mundo el IMSS esta declaración. Por eso sí es importante presentarlo a tiempo y en forma, con los formatos correspondientes. ¿Qué significa presentarlo en forma? En tiempo nos queda claro 29 de febrero, o sea, nos queda semana, un día. Nos falta revisar todo el proceso de cálculo, que creo que sería muy bueno y lo tienes preparado, el ABC, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona? Entonces, ¿te parece si hacemos un ejercicio? Nos platicas Claro. cuál es la forma, pero estaría muy bueno si quienes están exentos de. Ya Claro. platicábamos de las empresas de nueva creación, pero creo que vale la pena que revisemos un poquito más, ¿no? Hay empresas que dicen, oye, pero si yo no tuve cambios, oye, pero si mi trabajo es de oficina, ¿qué procede? Claro. En el reglamento tenemos una facilidad administrativa que le dan a ciertos patrones, indicando que aquellos patrones que a la hora de hacer el cálculo el resultado salga exactamente el mismo que el año anterior, la misma prima del año anterior, se les exime, se les quita la obligación. O sea, si gustas, no lo presentes. Dan esta facilidad. Si no cambia de un año a otro. Pero ojo, en la ley tenemos un parrafito por ahí, y de hecho me enteré de algunos casos muy, muy tristes donde el IMSS lo aplicó. Si el centro de trabajo, si la empresa, si esta empresa es pequeña, una pyme, y tiene menos de 10 trabajadores, bueno, aplica este beneficio, no presenta la declaración, pero el IMSS lo va a reclasificar a la prima media. Es decir, si tú ya traes una prima baja, por esta facilidad, y la pongo entre comillas, esta facilidad de que no la presentes, el IMSS te puede incrementar, te puede subir unos décimas o hasta puntos porcentuales para igualarte a la prima media. Entonces, para las pymes no es opción esta facilidad, porque puede ser contraproducente. Entonces, hay que tener cuidado con cómo se toma, ¿no?, esta facilidad. Para las grandes, más de 10, ok, no tienes problema. Si quieres presentarla, está bien, no pasa nada. Si no la presentas y no cambió la prima, pues está bien, no te sancionan y se mantiene igual. Pero si eres pyme, no te conviene, ¿no? Sobre todo si estás en la prima mínima, no te conviene. Te va a incrementar unas décimas de punto porcentual. La recomendación esencial es hagámoslo, ¿no? Eso Sí. sería por más pequeña que sea nuestra empresa. Muchas veces estas empresas tienen servicios de terceros que les ayudan con la contabilidad y la nómina. Hombre, que sea algo que haga el contador, ¿no? Claro. Pues bueno, y la otra pregunta de la forma, ¿cómo se presenta? Hoy en día llevamos todavía la necesidad de usar la aplicación que el IMSS nos ha dado, el famoso SUA, y este programa nos genera los archivos, ya sea para imprimirlos en papel o enviarlos en digital. Hoy en día, por ambas formas, es posible presentarla y es válido. Entonces, presentarla en forma es llevar los formatos oficiales que se generan en el SUA. Nada más tienes que imprimirlos, firmar, adjuntar tu tarjeta patronal e ir a la subdelegación y listo. Esa es una forma. Y la otra es, en el mismo SUA, generar el archivo, el famoso .dap, que tiene la extensión .dap de APR, y mandarlo por el ITSE. Entonces, cualquiera de las dos formas son válidas, son las oficiales, son las correctas, y ya te quitas esta obligación de dejarla incumplida. En el SUA es bastante sencillo, porque en el módulo de esta declaración tiene 3 opciones, y entonces hay que ir en el orden de aparición, entrando, haciendo clic y calcular y seguir. No es nada complicado. De hecho, voy a exagerar, hasta una niña de primaria lo puede hacer, ¿no? Un niño de kinder, no, pero punto de primaria lo podría hacer. Pero el Oye, asunto no es broma de contadores. Siempre y cuando no lo intente en un iPad o una Mac, ¿no? Sí. Ese SUA No va a tiene que ser en correr. PC.
Sí, se casaron las autoridades fiscales hace muchos años con Microsoft y pues es complicado en otros ambientes. El asunto, les digo, es bastante fácil. De hecho, nada más es entrar, clic, enter y listo, ¿no? El segundo, pues el primero es para que haga como el proceso de acumulación de todos los trabajadores, el promedio anual. El segundo es para hacer como tal el cálculo, aparece por ahí un mensaje informativo, un enter y ya te pone la pantalla para que un clic más y te hace el cálculo. Eso está bastante fácil y ya tienes ahí el resultado. Lo importante del SUA es tener la información correcta, porque generarlo es en verdad bastante sencillo. El punto fino es tener la información correcta de todos los trabajadores que cotizaron a lo largo del año y de todos los que tuvieron unos días de incapacidad por riesgo de trabajo y que el alta de esa incapacidad ya se haya dado en el año que estamos declarando. Si tuviese un trabajador que se accidentó en el 2022 y lo dieron de alta en 2023, pues se tendrá que considerar en el cálculo. Si se accidentó en 2023 y se dio de alta en 2024, ese no en esta declaración, sino hasta el siguiente año. Entonces, la fecha que se toma para poder determinar si entra o no es la fecha de alta, cuando te mandó el IMSS el famoso formato ST2, el dictamen de alta o el ST3, si fue una incapacidad permanente parcial, total o de función. Esos son Oye, los documentos importantes. Sí. aprovecho para tocar esta pregunta que nos pone María. Hola, a veces tenemos empleados que tuvieron un riesgo, pero dejaron de laborar y no terminó su proceso en el IMSS. En este caso, ¿qué es lo más recomendable hacer? O sea, quiero entender que es alguien que entró a trabajar, asumamos un ejercicio de 2023. Asumamos ¿qué te gusta? Febrero de hace un año. Es una persona que ya estaba trabajando, ingresa en febrero, avanza el tiempo, o puede haber ingresado el año anterior, llegamos a marzo, tiene algún tipo de riesgo o accidente, pero ese inter, me imagino que la persona abandona la empresa y no terminó el proceso, me imagino que por proceso en el IMSS, ¿cómo a qué se referirá? Porque creo que sí Eh, fue físicamente a la clínica, sí tuvo que haber hecho mm, algo. Mira, ¿Cómo interpretarías? es, digamos, es frecuente que muchos trabajadores ya se van sintiendo bien y Ujú, abandonan, dejan de ir a la clínica. Hay unos ujú, que por mil razones ya se sienten bien o están inconformes o no sé, algo les pica. No solamente dejan de ir al IMSS, y como ya no tienen esos certificados de incapacidad, saben que en la empresa no los van a dejar entrar y buscan trabajo y se van así, sin decir ¿eso con va? permiso. Así. Entonces, en Sí, esos sí. casos, digo, es más o menos como la idea que nos están planteando en la pregunta, pues la empresa se queda como pues, parcial, no hay un dictamen de alta y por lo tanto, bueno, mientras esté incapacitado no puedes presentar una alta, pero cuando termines incapacidad y el trabajador no se presenta, aquí yo recomiendo que sea el patrón, alguien del área de recursos humanos, se acerque a la clínica para pedir. Hay veces que Ujú, tal vez sí el trabajador sigue, pero no entrega los certificados de incapacidad. No los entrega. O sus familiares, ¿no? Si están muy enfermos, sus familiares no los entregan, o se les pierden, tantas cosas que pasan. Entonces, en ese caso, si no tienes, lo correcto es ir a la clínica y solicitarlos. Es una lata, no es así como que, vengo y te van a atender y te lo van a dar fácilmente, no, pero es necesario, porque incapacidades que no reportas, ujú. pues esto va a hacer que la declaración se presente incorrecta y esto puede generar multas. Entonces sí es importante. También una opción es también entrar al escritorio virtual, ahí se pueden consultar las incapacidades. El asunto es que queda como incompleto y no tienes el dictamen de alta. Y esa es la gran pregunta. Por eso es que sí es importante. Si ya el trabajador no respondió, no se presentó, no continuó, pues lleva un escrito solicitando las incapacidades, los certificados, copia de los certificados que haya expedido. Y si ya no hubo más,
No, yo no lo haría de inmediato, yo esperaría algún tiempo, de menos una semana, Ujú. esperando, buscando a contactar al trabajador, y si no, pues, si no veo respuesta, pues entonces proceder con un abandono de empleo y presentar la baja. Eh, bueno, antes de la baja, sí, al IMSS para confirmar, oye, no le has dado otro certificado, no lo diste de alta, no tienes el dictamen de alta, bueno, te informo que tampoco se presentó conmigo, no sabemos de él, para evitar que se quede, sobre todo el patrón, sin la información que al menos tenga el IMSS, porque sí es medio largo. Cuando ya se presenta la baja, es complicado porque no prosperan las bajas cuando hay incapacidad. Pero en ese caso, si ya no dio seguimiento el trabajador, pues ya podría proceder la baja. Pero recomiendo que no lo hagan de inmediato, que investiguen, Ujú. dejen pasar por lo menos una semana, de 1 a 2 semanas, en lo que van preguntando, indagando, para tener certeza y poder ya presentar la baja, y entonces las incapacidades se presentan, las que tengas, las que hayas conseguido presencialmente o en el escritorio virtual, y reportarlo hasta la baja. Y estar atentos porque puede haber una recaída, y aunque ya no lo tengas, puede llegarte un complemento de días de incapacidad por la recaída. Entonces, son casos, Aunque ya lo has dado de baja tú. sí, aunque lo hayas dado de Mm, baja. mm. Entonces, sí es complicado el dejarlo así. Mi recomendación es darle seguimiento, preguntar, indagar. Si es posible, mandar a alguien al domicilio del trabajador y preguntar, oye, ¿qué está pasando? Para que por lo menos vaya al IMSS, ya que diga, ya me siento bien, que me den el dictamen de alta. Y no es certeza, porque muchos tienen el dictamen de alta, pasa el tiempo y tienen recaídas. Entonces, bueno, existe ese Nos, potencial problema. nos quedan los últimos 20 minutos. Tenemos una buena pregunta de Eric Soto. ¿Qué te parece, Claro, David, si nos das el recorrido rápido de todo el claro. proceso, de la forma en la que se presenta? Creo que vale mucho la pena también tocar las multas. O sea, ¿qué pasa si no lo presento el 29? ¿Qué pasa si lo presento en marzo? ¿Qué pasa si lo presento en abril? Y aprovechamos los últimos 5 a 10 minutos para enfocarnos en preguntas porque esta también está muy interesante. Y sobre Con todo gusto. va por el escritorio virtual, ¿no? Con gusto. Bueno, una vez que ya tienes ahí los cálculos, al último paso es generar el archivo, guardas ahí en alguna carpetita el archivo, el famoso .dat. Ya teniéndolo listo, entras al último módulo, que sería el de generar reportes. Yo recomiendo que al menos los descargues. Ahí en el módulo hay 5 reportes, por lo menos 2 son los importantes, 3, que sería el de días cotizados de trabajadores, que fue como se determinó en la fórmula, el de los reportes de riesgos, los que se están reportando, declarando, los que están manifestando, y la carátula. Esta carátula, separar, yo recomiendo la guarden, y si tienen algún problema con el certificado del IMSS, o que el portal se cayó y no puedes hacer nada, la puedes imprimir, firmar y llevar en presencial. Esta, ya no necesitas hacer más, la puedes presentar en papel. Impresa, ya nada más. Lo único original sería la firma autógrafa, junto con el siguiente reporte de casos, relación de casos de riesgo terminados. Esos dos son los que te va a pedir, hay que mandarlos por duplicado y listo. Teniendo ese documento, el de la carátula con el sello del IMSS, ya vas del otro lado. Bueno, si no lo presentas en papel, Ujú. generas el archivo, lo vas a mandar en digital, pues entras al ITSE y tenemos ahí el módulo de APSUA, que es el correspondiente para poder enviar, perdón, el archivo para la declaración. Y ahí nada más es entrar, elegir el registro patronal que se va a declarar, y seguir haciendo clic en continuar, consultar eh, los avisos que presentan, subir los archivos, y ya que hayan validado. Oye, Las, me detengo ahí porque siempre das esa recomendación. ¿Cuál es el navegador que recomienda el ITSE y en general el IMSS? Mira, recientemente ya lo actualizó al Edge, pero hasta el año pasado el idóneo era Internet Explorer. Es el que menos fallas tenía.
Es ya una tecnología muy viejita y así está el portal. Le hicieron recientemente reformas ahora que dejaron Ujú. de dar respaldo a este explorador y ahora es Edge. Y ese sería como el primero que recomendaría usar. Si llegase a dar fallas, intenten con Chrome, pero cualquier otro, Mozilla, Safari, Opera, Ujú. va a ser muy complicado. Entonces, Edge en primer lugar y en segundo Chrome. Son los recomendados por el libro. Hay que seguir esa recomendación, ¿no? Es muy común Sí, oye, es que no veo esto, es que esto me sale desfasado. Ya tenemos 2 preguntas. Vale, ok. ahorita vamos a seguir y vamos a dedicar estos minutitos. Si llegan a tener problemas, porque también los últimos días se Lo he llega a visto. saturar, Sí. sí, yo les recomiendo marcar al 800-623-2323, que es el teléfono del IMSS, y en estos días tienen habilitado en el menú principal como el acceso a dudas de la prima de riesgo y dan buen servicio. Yo lo he usado, la verdad es que por eso lo recomiendo, ¿no? Tomas la llamada, a veces tardas 40 minutos en que te contesten, pero una vez que te contestan, no te sueltan hasta que envías la declaración, ¿no? Y normalmente son problemas técnicos con el Ujú. navegador, con la configuración, con este tipo de asuntos que, o sea, serás muy experto en IMSS, ¿no? Miras, pero a veces nos falla la otra tecnología, entonces ahí hay alguien que nos puede llevar de la mano. Y una vez que tengamos el acuse de presentación, ya lo descargamos y estamos en paz, y ahora sí, un año de tranquilidad. Hasta el siguiente febrero. Hasta el siguiente, sí, exactamente. Algo así se vería el acuse. Oye, nos quedaría escasamente, ¿y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si no? Bueno, pues existe multa por no presentar y la multa de 20 a 210 UMAS, que el tipo de cambio de la UMA de hoy, pues son 2.171. Todas las multas que me ha tocado ver ponen con la mínima, ¿no? Igual y Ujú. han sido de pymes, pero dice el dicho, dependiendo del sapo es la pedrada, entonces si tienes pocos trabajadores cotizando, tocaría la mínima. Estas normalmente llegan por ahí del mes de mayo, entre mayo, junio, que es cuando el IMSS ya terminó de procesar, ya revisó quiénes presentaron, quiénes no presentaron, quiénes tenían la obligación o quiénes presentaron con errores. Y ya, todo después de un par de meses de revisar, es cuando entre finales de abril, mayo, están enviando las multas por no presentarla o las diferencias por presentarla con errores. Los recargos, ¿no? Por Y presentarla. ahí hay que Y pagar recargos. Sí, porque aquí es la multa por no presentarla, pero sí, esto eso no es una cosa. significa que pagamos la multa y se solucionó el problema. Esto es algo que se empieza a hacer una bola de nieve. Así es. Sí, tener Entonces, muy en el radar eso. sí, de hecho, a Excelente. veces es más el miedo de que la presentaste mal, porque si la presentaste y el índice sí, ahí está, pero está mal. Y pues, pero la presentaste mal y me debes cuotas y ya te la está Ujú, cobrando ujú. con multa. La multa pues, es el 40% de lo omitido, ¿no? Entonces es lo que a veces es más latoso. David, 2 preguntas. Una del portal, la Adelante. voy a leer, la que nos mandó Eric. Sí. Cuando sucede ese tema de que el colaborador no entrega las incapacidades, muy común, hago el paréntesis, es muy común que o las entregan muy desfasadas o de plano, como empresa, ni te enteras hasta que ya llega o entras tú al buzón o revisas contra una emisión. Pero bueno, colaboradores no entregan las incapacidades, podemos darle seguimiento en el portal del escritorio virtual y ahí podemos confirmar cuál fue la última incapacidad y así podemos evitar dar la vuelta a la clínica. Híjole, yo conozco la respuesta, pero me encantaría que lo dijeras tú, David. Ujú, claro. Mira, sí, sí es posible consultarlo. Afortunadamente el IMSS, un poco lento, pero nos ha compartido eh, parte de esa información. Y tenemos dos vías. Una es en el ITSES, y aquí sí se observan, la última opción es riesgos de trabajo terminados. Ahí solamente podemos consultar un reporte, no consultamos los certificados, solo el reporte que nos puede servir. Y eso es un reporte que descargamos para cotejar con lo que tenemos y nada más para decir, ok, perfecto, sí tengo los que el IMSS tiene. Si yo no tengo información que aparece ahí, entonces sí necesito buscarla. La otra opción, no tengo el pantallazo, es en el escritorio virtual, donde sí se pueden ahí consultar con un poco más de detalle
estas incapacidades que el IMSS tiene consideradas y nos podrían evitar una ida y a perder tiempo a la clínica para consultar esta información. Pero déjenme decirles que no es 100% seguro. Tristemente, es increíble, pero puede ser que inclusive en este reporte de riesgos de trabajo no estén todas. Y el IMSS dice, pues es tu responsabilidad dar seguimiento. Por lo tanto, si tú tienes información de los casos y dices, oye, yo no encontré la información en el portal y no empata con lo que debiera ser, si tienes dudas serias de que falte, es preferible mejor ir para asegurarte. Digo, tal vez el 99% esté correcto, pero hay un 1% que pudiera ahí estar faltando Sí, información. Y el IMSS cada dice, sí. vez es menos. Mi experiencia es con clínicas muy remotas. Es que hasta el Ujú, formato que te llenan de la incapacidad, ya cuando ni el folio traen, reitero, son como casos muy de araña, ¿no? De es que pasó en la clínica que está súper remota, a 4 horas en caballo de la última ranchería, una serie de combinaciones extrañas, igual, muy del lado de la construcción, que sí es eso, tarde que temprano llega, pero no necesariamente se actualiza con la velocidad. Sí, sí, estoy de sí, acuerdo sí. contigo. O sea, Ujú, puede estar ahí el 99%, no tenemos la certeza, ni tampoco la autoridad nos avala que lo que está ahí es ley. O sea, podemos tener exacto, todavía cosas adicionales. exacto. Ujú, Tenemos una pregunta de Claudia. Hola, buen día. Tuvimos un riesgo de trabajo. El trabajador le dieron la ST2 posterior a 2 semanas, el trabajador tuvo una recaída, ujú. pero las incapacidades posteriores las emitieron como enfermedad general. En este caso, ¿qué se recomienda? Si el certificado o los de incapacidad que catalogas como recaída está ahí como tal, ¿no? Marcado incapacidad de enfermedad general, para tener la certeza, nada más sería confirmarlo en la subdelegación, ¿no? Con el médico que lo dictaminó. Creo que esa certeza es como que muy inviable, ¿no? Oye, pues, ir allá y perder el tiempo, pues creo que son médicos que no te quieren atender o es muy complicado, se vuelve difícil el tener, el verlo real, ¿no? La confirmación. Entonces, sería el tener, tomar la decisión. Si realmente tú sabes que fue una recaída, porque al final digo, hay cierto tipo de lesiones que, bueno, parece que está bien, pero pues, vuelve a algo a complicarse, pues evaluar si, aunque el certificado esté clasificado como enfermedad general, eh, considerarlo como riesgo de trabajo. Yo ahí depende, digo, cada caso es diferente. Si es una industria, si tienes un médico de trabajo ahí cercano, sería preguntarle, oye, ¿tú cómo lo ves? Si realmente es una recaída o si efectivamente pudo coincidir y es una enfermedad general para tener más tranquilidad, ¿no? Digo, las pymes no tienen eso, pero empresas industriales sí llegan a tener por ahí a su médico de atención a los de la planta y pudiera haber una segunda opinión. Siempre en asuntos médicos es muy útil para esto. Si crees que es una coincidencia, pues puedes presentarlo nada más hasta el dictamen de alta y esas como enfermedad general. Mm, Ujú, Estoy de acuerdo contigo. Sí, son casos que faltaría información, ¿no? O sea, faltaría entender claro. si está relacionado, faltaría algo de parte del doctor, porque puede ser que a lo mejor tengan un poquito de relación, pero si un médico determinó que era una enfermedad general, está curioso, ¿no? Sí, sí. Oye, Eric nos manda también otra duda. Mira, esta ya me había pasado. Tengo una más. El IMSS no otorga incapacidad, o sea, incapacidad con 0 días, ¿no? No sé Ujú. cómo llamarlo. Pero sí lo califica como riesgo de trabajo, aunque haya sido un día, cómo se captura en el SUA, perdón, ya que no hay información de folio de incapacidad. ¿Qué se hace en esos casos? O sea, una incapacidad que sí la van a contar, pero que no tienes los elementos para capturarla. Bueno, puedes tener un riesgo de trabajo que no genere incapacidades.
Y te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, muy fácil de entender. El trabajador estaba ahí en la cocina y con un utensilio se corta un dedo, ¿no? Un dedo de cocina. Le brota la sangre, todo el mundo se espanta al ver sangre, lo llevan a la clínica y el médico dice, no es problema. Le pone, no lo sutura, simplemente pone un curitas y ya, eso es todo. Entonces, sí lo calificó como riesgo de trabajo porque se dio en el centro de trabajo, pero el siguiente día ya puede presentarse a trabajar. O sea, no es algo que lo incapacite. Entonces, si no le dieron incapacidad, significa que pues fue algo menor, que no le impide seguir trabajando, que no se pone en riesgo su salud el que siga laborando. Por lo tanto, no hay días subsidiados, ¿no? El IMSS no toma eso y bueno, en ese caso es prácticamente no reportas ningún riesgo de trabajo, ¿no? A la hora de estar pagando esas cuotas, pagas como cualquier día. Aunque hubo sí esa precalificación, pero no requirió días de incapacidad. Y lo que considera la fórmula son los días que estuvo en incapacidad, no tan así como el mero hecho de que haya tenido un riesgo de trabajo. Tiene que estar conectado a que por ese riesgo no pudo presentarse y por esos días que estuvo de incapacidad son los que van en la fórmula. Entonces, si no tiene días Entra el subsidiados, seguro. así no habría más. Digo, son No casos se así cuenta. muy raros, pero pudiera suceder. Ujú. Así es. Sí, al final el seguro, como lo veíamos, lo que cubre es el día, ¿no? Y el Días. seguro que inclusive, o sea, está tasado en la cantidad de días que se trabajan, ¿no? Porque lo que Sí. tienes es cobertura, reitero, días de trabajo. Ujú. Extraordinario. Pues si todavía queda alguna otra duda, nosotros encantados de darle respuesta. Si no hay más dudas, Ter, pues no queda más que despedirnos de todo nuestro gran auditorio. Buenas preguntas, muchas gracias. Claro. Esperamos verlos pronto con siguientes temas. ¿Qué nos viene, David? Nos viene PTU, El nos PTU, viene ley silla, nos vienen más debates de cambios de ley. Estaremos el- muy activos los próximos días. ahorita por este tema de riesgo de trabajo, pues estamos como centrados en esto, pero también tenemos para la misma fecha, 29 de febrero, el retimbrado de los FDIs que no sé, que se timbraron mal. Sí, sí, me encanta ese tema, ¿eh? Que se timbraron mal. Y Sí, siempre das ese consejo. sí. Ojo, dice retimbrado, Ujú. no timbrar lo que no has timbrado. No, retimbrado. Ya lo que estuvo timbrado el año pasado, pero mal, tienes hasta el 29 de febrero para volver a timbrar. Esto de Correcto. las cosas así como que se aproximan. Excelente. David, pues muchas gracias. Fer, Al quedamos en tus contrario, manos. Charlie, Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. saludos a Excelente todos. día. Sí, muchas gracias a todos los que se conectaron. Igual aprovechar para decirles que estamos dando un súper descuento para las personas interesadas en conocer más a profundidad Worky y Centric. Entonces, si quieren agendar su demo, tenemos un 20% de descuento para todas las personas que compren o contraten alguna de las plataformas durante el mes de febrero y principios de marzo. Entonces, para que se animen, muchas gracias a todos y les vamos a estar enviando la repetición de la grabación. Y también pueden entrar a nuestras redes sociales, en especial a LinkedIn, para ver los puntos especiales del webinar. Gracias.